Me dieron 8 semanas de vida un martes a las 11 de la mañana. El doctor Ortega tenía una mancha de café en la corbata. Me fijé en eso en lugar de fijarme en las palabras que estaba diciendo. Glioblastoma. Estadio 4. Inoperable. Palabras que sonaban a sentencia, pero que apenas hacían ruido en mi cabeza. ¿Alejandro? La voz del doctor me devolvió a la consulta. ¿Me estás escuchando? Sí, mentí. La verdad es que llevaba 35 años sin escuchar de verdad. Escuchaba números en las reuniones de la junta directiva. Escuchaba el sonido de mi nombre en los periódicos económicos. Escuchaba el silencio de mi piso vacío en el barrio de Salamanca cada noche al regresar. Pero escuchar de verdad, con el corazón abierto, con todo el cuerpo atento, eso no lo hacía desde que mi padre murió hace 7 años. Hay opciones, continuó Ortega, y su tono me decía que no las había. Existe un protocolo experimental en Zúrich, inmunoterapia combinada. Los resultados son prometedores. Prometedores. Qué palabra más vacía. Como decir que un edificio en llamas tiene buenas vistas. ¿Cuánto cuesta? Cerca de 250.000 euros, pero eso no debería ser un problema para ti. No, el dinero nunca era un problema. Era la solución que nunca resolvía nada. 45 millones de euros en el banco. Una empresa farmacéutica que facturaba 20 millones al año. Un piso de 300 metros cuadrados con vistas al retiro. Y ni una sola persona en el mundo que lloraría mi muerte por razones que no fueran económicas. ¿Y las probabilidades? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por su mirada. 15% de remisión completa. 35% de extensión significativa de vida. Números. Siempre números. Mi vida entera reducida a porcentajes y estadísticas. ¿Y sin tratamiento? Ortega suspiró. Llevaba 20 años siendo mi médico, desde que mi padre lo contrató cuando cumplí 15. Había visto mi matrimonio fracasar. Había firmado el certificado de defunción de mi padre. Había revisado cada análisis de sangre aburrido durante 2 décadas. Creo que en algún momento llegó a apreciarme, de esa forma distante en que los médicos privados aprecian a sus pacientes millonarios. 8 semanas, 12 si tienes suerte. Los síntomas empeorarán gradualmente. Dolores de cabeza más intensos, problemas de coordinación, posibles afectaciones del habla y la visión. Hacia el final... Se detuvo. Puedes decirlo, Ramón. No soy de cristal. Hacia el final necesitarás cuidados constantes. No deberías estar solo. La ironía me golpeó como una bofetada. Llevaba solo toda mi vida. Rodeado de gente, sí, pero completamente solo. Mi exmujer Carolina se casó conmigo porque su padre necesitaba un socio estratégico. Nos divorciamos 2 años después, cuando descubrió que ni siquiera el dinero podía comprar su felicidad conmigo. Mi madre vivía en Barcelona, en el piso familiar de Pedralbes, y hablábamos una vez al mes por obligación, no por cariño. Mi hermano Marcos dirigía la mitad de Laboratorios Valtec y me odiaba con esa intensidad silenciosa que solo los hermanos menores saben cultivar. Entiendo, dije y me levanté. Gracias por la información, Ramón. Alejandro, espera. Necesitamos programar más pruebas, discutir opciones, contactar con... Te llamaré. Salí de la clínica Ruber con la certeza de que nunca llamaría. ¿Qué sentido tenía alargar esto? 8 semanas o 18 meses de agonía en Suiza, rodeado de médicos que no me conocían y enfermeras que cobrarían por fingir que les importaba. El resultado sería el mismo, solo cambiaría el decorado. El sol de octubre caía sobre Madrid con esa luz dorada que hace que la ciudad parezca mentira. Caminé sin rumbo por la calle Concha Espina, mezclándome con los turistas que fotografiaban el Bernabéu, con los oficinistas que corrían hacia sus cafés de media mañana. Nadie me reconocía. Nadie sabía que el heredero de Laboratorios Valtec acababa de recibir su fecha de caducidad. Mi teléfono vibró. Marcos. Lo rechacé. Volvió a sonar. Mi madre. También lo rechacé. Al tercer intento miré la pantalla. Ramón Ortega.
Probablemente quería insistir con lo de Suiza, o tal vez asegurarse de que no iba a hacer ninguna estupidez. Contesté. Alejandro, olvidé mencionar algo importante. Necesitas ajustar tus rutinas. Nada de alcohol. El ejercicio intenso está contraindicado. Y deberías considerar seriamente el tema del acompañamiento médico en casa. Vivo solo, Ramón. Lo sé. Por eso te estoy diciendo que necesitas contratar a alguien. Una enfermera, preferiblemente con experiencia en cuidados paliativos. Puedo recomendarte una agencia. No quiero una agencia. Entonces, ¿qué quieres? Buena pregunta. ¿Qué quería un hombre que había pasado 35 años queriendo las cosas equivocadas? Quise la aprobación de mi padre y heredé su empresa. Quise un matrimonio respetable y conseguí un divorcio civilizado. Quise libertad y me encerré en una jaula de oro. Ahora tenía 8 semanas para querer algo que importara de verdad, y no tenía ni idea de qué podía ser. Ya veré, dije, y colgué. Esa tarde regresé al piso. 280 metros cuadrados de diseño minimalista en tonos grises y blancos. Muebles italianos que costaban más que el sueldo anual de un trabajador medio. Cuadros abstractos en las paredes que nunca me gustaron, pero que el decorador insistió en que eran inversión. Un hogar que parecía salido de una revista de arquitectura y que tenía tanto alma como un banco suizo. Me serví un whisky, aunque Ramón me acababa de prohibir el alcohol. ¿Qué más daba? Me senté frente al ventanal que daba al retiro y observé cómo la luz del atardecer teñía los árboles de cobre. Durante años había llegado a este mismo sitio, me había servido la misma copa, había mirado el mismo parque. Y nunca, ni una sola vez, me había preguntado si era feliz. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi secretaria, Beatriz. Eficiente, discreta, leal a la empresa desde hacía 15 años. Probablemente la persona con la que más hablaba en el mundo, y no sabía ni el nombre de sus hijos. Señor Baltec, el doctor Ortega me ha informado de su situación. Quería saber si necesita que reorganice la agenda de las próximas semanas. Claro. Ramón había llamado a la oficina. Protocolo. Alguien tenía que saber que el CEO estaba muriendo. Despeja todo a partir del viernes, dije. Indefinidamente. Hubo un silencio al otro lado. Beatriz no solía quedarse sin palabras. ¿Todo, señor? Todo. Marcos puede encargarse. Para eso lleva años esperando. Señor Baltec, lo siento mucho. Y colgó. Ni siquiera supe qué responder. La gente siempre pedía perdón cuando se enfrentaba a la muerte ajena, como si ellos tuvieran la culpa, como si sus palabras pudieran cambiar algo. Pasé el resto de la semana en una niebla densa. Firmé los papeles que mi abogado puso delante, documentos que transferían gradualmente el control de la empresa a Marcos. Respondí los mensajes de mi madre con monosílabos. Ignoré las llamadas de conocidos que Ramón debió de informar. No quería condolencias. No quería miradas de lástima. No quería nada de ese teatro que la gente monta alrededor de la muerte. El viernes por la noche, el dolor de cabeza llegó como un tren de mercancías. Había tenido migrañas antes, pero esto era diferente. Una presión que empezaba detrás de los ojos y se expandía como tinta en agua. Me arrastré hasta el botiquín, busqué los analgésicos que Ramón me había recetado y me tragué 2 pastillas con agua del grifo. No sirvió de nada. A medianoche, el mundo giraba. A las 2 de la madrugada, vomité en el baño de mármol italiano que nunca había usado, porque tenía otro en mi habitación. A las 4, llamé a urgencias. La ambulancia llegó en 15 minutos. 2 paramédicos eficientes me subieron en una camilla mientras yo intentaba explicar que era una estupidez, que solo necesitaba dormir, que se les estaba haciendo tarde. No me hicieron caso. Profesionales. Me llevaron al Hospital Universitario La Paz, no a la Ruber, donde me conocían, donde tenían mi expediente,
donde Ramón podría haber hecho una llamada y conseguido una habitación privada. A La Paz, al servicio de urgencias público, donde la gente espera en sillas de plástico bajo luces de neón y donde nadie tiene idea de quién es Alejandro Baltec. Y fue ahí, en una camilla en un pasillo que olía a desinfectante y café recalentado, donde la vi por primera vez. Llevaba el pelo castaño recogido en una cola de caballo práctica, sin maquillaje. El uniforme azul de enfermera arrugado después de lo que evidentemente había sido un turno largo. Debía tener unos 30 y pocos años, aunque las ojeras le añadían más. Cuando se acercó a mi camilla con una tableta en la mano, noté algo que me detuvo el corazón por un segundo. Sus ojos, grises, como el mar en invierno. Y en ellos había algo que reconocí de inmediato porque lo veía en el espejo cada mañana. Cansancio. No el cansancio físico de un turno de hospital, el cansancio del alma. El de alguien que ha perdido algo importante y sigue funcionando porque no le queda otra opción. «Buenas noches», dijo, y su voz tenía ese tono profesional que las enfermeras usan para mantener la distancia. «Soy Clara Navarro. Voy a hacerte algunas preguntas antes de que te vea el médico. ¿Cómo te llamas?» Ni señor, ni usted, ni el tratamiento reverencial que recibía en todas partes. Solo tú, directo, honesto, como si fuera una persona normal. «Alejandro», respondí, y me di cuenta de que era la primera vez en años que me presentaba solo con mi nombre, sin el Baltec detrás. «¿Qué te trajo aquí esta noche, Alejandro?» «Un dolor de cabeza insoportable, mareos, vómitos». Ella anotó en la tableta sin apartar la mirada de la pantalla. «¿Historial médico relevante?» Ahí estaba, la pregunta. Podía mentir. Podía decir que no, que era la primera vez, que probablemente solo era una migraña fuerte. Pero algo en esos ojos grises me hizo imposible mentir. «Glioblastoma», dije. «Estadio 4. Me diagnosticaron hace una semana». Las manos de Clara se detuvieron sobre la tableta. Levantó la mirada y me observó de verdad por primera vez. No con lástima. No con el horror mal disimulado que había visto en Ramón. Solo con una comprensión silenciosa, como si supiera exactamente lo que significaban esas palabras, porque ella también había estado en el lado oscuro de la vida. «Entiendo», dijo suavemente. «¿Estás siguiendo algún tratamiento?» «No». «¿Vive solo?» «Sí». Ella asintió, anotó algo más, y luego me miró directo a los ojos. «Esto que estás sintiendo, los síntomas de esta noche, van a empeorar. Ya lo sabes, ¿verdad?» «Sí». «Y aún así estás solo en casa, sin nadie que pueda ayudarte si pasa algo». No era una pregunta. Era una observación clínica, pero también había algo más. Una especie de reconocimiento. Como si ella también supiera lo que era estar completamente solo en medio de la peor crisis de tu vida. «No tengo a nadie», admití, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Clara dejó la tableta a un lado y se sentó en el borde de la camilla. Un gesto que probablemente violaba algún protocolo hospitalario, pero que en ese momento me hizo sentir menos como un paciente y más como un ser humano. «Necesitas ayuda», dijo. «Ayuda profesional en casa. Con lo que viene no puedes estar solo». «Ya lo sé. Mi médico me lo dijo. Puedo contratar a alguien». «No hablo de contratar. Hablo de tener a alguien que te importe, o a quien tú le importes». Y ahí estaba. La verdad que había estado evitando toda la semana. Podía comprar cuidados, podía pagar por compañía, pero no podía comprar a alguien que llorara mi muerte por razones que no fueran económicas. «¿Y si no hay nadie así?», pregunté. Clara me miró durante un largo momento. En sus ojos vi algo que me sorprendió. No lástima, comprensión. Como si ella también conociera esa soledad particular. «Entonces encuentra a alguien.
dijo. «¿Te quedan cuánto?» 8 semanas. 12 si tengo suerte. Entonces tienes 8 semanas para dejar de estar solo. No es mucho tiempo, pero es suficiente para intentarlo. El médico de guardia llegó antes de que pudiera responder. Me hicieron pruebas, me dieron analgésicos más fuertes, me mantuvieron en observación hasta el amanecer. Clara pasó un par de veces más durante su turno, siempre eficiente, siempre profesional, pero con esa mirada que me decía que no había olvidado nuestra conversación. Cuando me dieron el alta a las 8 de la mañana, ella estaba terminando su turno. La vi en el pasillo, guardando sus cosas en una taquilla, con ese cansancio que viene después de 12 horas de trabajo ininterrumpido. Hice algo que nunca había hecho en mi vida. Algo completamente impulsivo, irracional y probablemente estúpido. Me acerqué a ella. Clara. Se dio la vuelta, sorprendida de verme todavía ahí. ¿Sí? ¿Puedo invitarte a un café? Hay una cafetería aquí cerca. No te quitaré mucho tiempo. Ella me miró con esa expresión cautelosa que las mujeres usan cuando un desconocido les hace una propuesta inesperada. ¿Por qué? Porque tengo una pregunta muy rara que hacerte, y necesito que me respondas con honestidad. Clara dudó. Vi el debate interno en su rostro. Probablemente violaba alguna regla hablar con pacientes fuera del hospital. Probablemente estaba exhausta y solo quería irse a casa. Probablemente pensaba que yo era un hombre rico y solitario buscando compasión pagada. Pero entonces dijo: «Un café. Rápido. Tengo que recoger a mi gato de la veterinaria a las 10». Y caminamos juntos hacia el bar de la esquina. Dos extraños unidos por la casualidad de una noche de dolor y soledad, sin saber que ese café cambiaría el curso de mis últimas semanas de vida. Y tal vez, solo tal vez, también el curso de la suya. La cafetería olía a tostadas y a café recién hecho. Un lugar pequeño, con mesas de formica y sillas desiguales, lleno de trabajadores del hospital terminando sus turnos. Clara pidió un cortado. Yo, un americano doble. Nos sentamos junto a la ventana que daba a la calle Castellana. ¿Tu gato está enfermo?, pregunté, recordando lo que había dicho. Cirugía menor. Le quitaron un tumor benigno. Clara revolvió el azúcar en su café. Se llama Cervantes. Lo adopté hace 3 años. Cervantes. Buen nombre. Mi marido era profesor de literatura. Le habría gustado. Usó el pasado. Marido, no exmarido. Mi teoría sobre la viudez se confirmó. Lo siento. Hace 3 años. Clara bebió su café mirando por la ventana. Accidente de tráfico. Iba a comprar mi tarta favorita. Llovía. Un camión se saltó un semáforo. La forma en que lo dijo, sin dramatismo, sin autocompasión, me recordó cómo Ramón me había dado mi diagnóstico. Hechos, solo hechos, porque las emociones eran demasiado grandes para palabras. Por eso trabajas en paliativos, dije. Ella me miró sorprendida. ¿Cómo sabes que trabajo en paliativos? La forma en que me trataste anoche, no como un caso médico, como una persona que se está muriendo. Hay diferencia. Clara sintió lentamente. Después de Javier, no podía trabajar en urgencias normales. Ver accidentes, ver gente muriendo de repente. Hizo una pausa. En paliativos, la muerte tiene nombre. Puedes prepararte, puedes despedirte. Es más honesto. ¿Y eso ayuda? ¿Saber qué viene? A veces. Otras veces solo hace que el miedo dure más. Nos quedamos en silencio. El ruido de la cafetería nos rodeaba, pero nosotros estábamos en una burbuja aparte. 2 personas que conocían la fecha de caducidad. Yo la mía, ella la de su felicidad. Dijiste que tenías una pregunta rara, me recordó Clara. Respiré hondo.
Lo que iba a proponer sonaba absurdo incluso en mi cabeza, pero las últimas 24 horas me habían enseñado algo. No tenía tiempo para lo sensato. Necesito una enfermera, alguien con experiencia en cuidados paliativos. Mi médico me recomendó una agencia, pero busqué las palabras correctas. No quiero a alguien que cobre por fingir que le importo. Las enfermeras profesionales no fingen, hacen su trabajo. Lo sé, pero tú... Anoche me trataste diferente. Me viste. No mi enfermedad, no mi dinero. A mí. Clara frunció el ceño. ¿Cómo sabes que viste más allá del dinero? Ni siquiera me conoces. Por eso mismo. Porque no me preguntaste quién era. No buscaste mi apellido en Google cuando te di mi nombre. Me trataste como a cualquier otro paciente. Y eso no me había pasado en años. Clara dejó la taza con cuidado. Sigo sin entender qué tiene eso que ver con tu propuesta. Tiene todo que ver. Puedo pagar a cualquier agencia, pero no puedo comprar lo que tú me diste anoche. Honestidad. Me incliné hacia adelante. Por eso te lo pido a ti, no a ellos. Ella dejó la taza con cuidado, como si fuera de cristal. No me conoces. Podría ser terrible en mi trabajo. Podría robarte. Podría... Llevas 10 años trabajando en La Paz. Te especializaste en paliativos en 2018. Vives en Chamberí, probablemente en un piso heredado porque los precios del alquiler son imposibles con sueldo de enfermera. No tienes coche porque no lo necesitas en Madrid. Y anoche, cuando me dijiste que encontrara a alguien que me importara, hablabas también de ti misma. Clara palideció. ¿Me investigaste? Llamé a un amigo en recursos humanos del hospital. 2 minutos de conversación. Me incliné hacia adelante. No es por controlarte, es porque necesito estar seguro. ¿Seguro de qué? De que eres real, que no eres otra persona en mi vida que está ahí por interés. Clara se levantó de golpe. Esto es de locos. No puedo... No voy a cuidar de un desconocido millonario con complejo de Salvador en su piso de lujo mientras... No en mi piso, la interrumpí. Viajando. Se detuvo. Se volvió a sentar lentamente. ¿Qué? Tengo 8 semanas, tal vez 12. Las he desperdiciado todas hasta ahora. No quiero desperdiciar estas también. Quiero... Busqué las palabras que nunca había dicho en voz alta. Quiero ver el mar de verdad, no desde la terraza de un restaurante caro. Quiero caminar por calles que no conozco. Quiero sentir que viví antes de morir. ¿Y necesitas una enfermera para eso? Necesito a alguien que entienda que cada día cuenta. Y tú lo entiendes. Perdiste a tu marido en un instante. Sabes que el tiempo no es infinito. Clara me miró con esos ojos grises que parecían leer cada mentira que había dicho en mi vida. ¿Cuánto tiempo quieres que dure esto? 8 semanas. Puede que menos si empeoro rápido. ¿Y el dinero? 15.000 euros. Transferencia antes de salir. Contrato legal con cláusulas de salida. Si decides irte en cualquier momento, te quedas con el dinero completo. Todos los gastos de viaje pagados. Seguro médico privado. Y cuando esto termine, una bonificación adicional. ¿Cuánto? 50.000 euros. Clara se rió. No con alegría, con incredulidad. Estás loco. Completamente loco. Sí, pero sincero. Saqué una tarjeta de mi cartera. Este es mi abogado. Llámalo. Que te explique el contrato. Que revise cada cláusula. Tómate el fin de semana para pensarlo. Si el lunes me dices que no, lo entenderé perfectamente. Clara tomó la tarjeta, pero no la miró. ¿Por qué yo? De verdad, ¿por qué no una agencia profesional? Porque cuando me dijiste que todos tenemos fecha de caducidad, no sentí lástima en tu voz. Sentí honestidad. Y necesito honestidad, no compasión profesional.
Necesito a alguien que me diga la verdad, aunque duela. La verdad es que vas a morir, Alejandro. Lo sé, pero quiero vivir primero. ¿Me ayudarás? Clara se quedó callada un largo momento. Afuera, Madrid despertaba bajo el sol de octubre. La gente iba a trabajar, a comprar el pan, a hacer todas esas cosas cotidianas que yo había hecho durante 35 años sin apreciarlas. Ahora cada segundo era visible, cada respiración contada. Tengo condiciones, dijo finalmente. El alivio me atravesó como electricidad. Las que quieras. Primera, este es un contrato profesional. Soy tu enfermera, no tu amiga, no tu salvadora, no tu proyecto de redención. ¿Entendido? Entendido. Segunda, el itinerario se ajusta según tu estado médico. Si un doctor dice que no puedes viajar, no viajamos. Tu salud es prioridad. De acuerdo. Tercera, nada de lujos absurdos, hoteles normales, comidas normales. No quiero sentirme como una empleada en un mundo que no es el mío. Puedo vivir con eso. Y cuarta, Clara me miró fijamente. Cuando llegue el momento, cuando ya no puedas más, regresamos a Madrid. No vas a morir en una habitación de hotel en un país extraño. ¿Me lo prometes? La pregunta me golpeó el pecho. Nadie me había pedido una promesa en años. Las promesas implicaban que tu palabra valía algo, que tu futuro importaba. Te lo prometo. Clara extendió su mano por encima de la mesa. Entonces tenemos un trato. Le estreché la mano. Su piel era cálida, con callos de años de trabajo. Manos reales. Manos que habían cuidado, sanado, sostenido. Manos que sostendrían las mías cuando llegara el final. ¿Cuándo salimos?, preguntó. Dame una semana para organizarlo todo. Mi asistente puede conseguir los papeles, hablar con tu hospital para la excedencia, preparar el itinerario médico. ¿Y a dónde iremos? Sonreí por primera vez en días. ¿Alguna vez has estado en Sevilla? Nací allí. Clara sonrió también, apenas. Pero hace 10 años que no vuelvo. Entonces volvamos juntos. Salimos de la cafetería cuando el sol ya estaba alto. Clara tenía que recoger a Cervantes. Yo tenía que llamar a mi abogado, a mi asistente, empezar a desmontar la vida que había construido para hacer espacio a la vida que me quedaba. Nos despedimos en la puerta. Alejandro, dijo ella antes de irse, ¿realmente crees que 8 semanas pueden cambiar algo? No lo sé, pero quiero intentarlo. Yo también perdí mucho tiempo después de Javier. 3 años trabajando, respirando, existiendo, pero no viviendo. Tal vez los dos necesitemos esto. Y se fue, caminando por la calle con esa determinación tranquila que tienen las personas que han sobrevivido a lo peor y siguen adelante de todos modos. La vi alejarse y supe que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. No la más lógica, no la más segura, pero sí la más honesta. Por primera vez en 35 años, había elegido vivir de verdad, aunque solo fuera por 8 semanas. La semana entre la cafetería y Sevilla pasó como un torbellino de papeles, llamadas y decisiones que nunca pensé tomar. Beatriz, mi asistente, organizó todo con esa eficiencia implacable que la hacía indispensable. Contratos firmados, excedencia de Clara aprobada, itinerario médico revisado por 3 doctores diferentes, todo legal, todo correcto, todo preparado para que un hombre moribundo intentara vivir por primera vez. Marcos apareció el miércoles en mi piso sin avisar. ¿Es cierto? Entró sin saludar, con esa rabia contenida que siempre llevaba como segunda piel.
¿Vas a irte de viaje con una enfermera desconocida mientras la empresa se hunde? La empresa no se hunde. Tú la diriges perfectamente. No es lo mismo. Los inversores quieren verte. El consejo necesita estabilidad y tú... Me señaló con desprecio. Vas a jugar al turista moribundo con dinero de la familia. Es mi dinero, Marcos. Era del papá, era nuestro. Ahí estaba. La verdad que nunca había dicho en voz alta. Para Marcos, yo era el ladrón que se quedó con el reino que ambos debían compartir. No importaba que papá me eligiera a mí. No importaba que yo nunca quisiera la empresa. Solo importaba que él no la tenía completa. Cuando muera será tuya, dije con calma. Solo faltan unas semanas. ¿No puedes esperar? Se quedó pálido. Por un momento vi algo parecido a dolor en sus ojos. Luego la máscara de hierro volvió. Eres un egoísta. Siempre lo fuiste. Y se fue dando un portazo que hizo temblar los cuadros abstractos que nunca me gustaron. El viernes por la mañana, Clara y yo nos encontramos en el aeropuerto de Barajas. Llevaba una maleta pequeña, vaqueros y una camisa blanca simple, sin maquillaje, sin joyas, real. ¿Lista? Pregunté. Eso debería preguntártelo yo. Tú eres el paciente. Hoy no. Hoy solo soy Alejandro. Sonrió apenas, pero fue suficiente. El vuelo duró 1 hora. Clara leyó una novela de Pérez Reverte. Yo lo observé leer, fascinado por esa capacidad de perderse en las palabras mientras el mundo seguía girando. Cuando el avión aterrizó en Sevilla, sentí algo extraño en el pecho. No dolor, expectativa. Octubre en Sevilla es otra cosa. El calor del verano se retira, pero el sol sigue siendo generoso. Tomamos un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel que Beatriz había reservado. No el Alfonso XIII que Marcos habría elegido. Un pequeño hotel en Santa Cruz, con azulejos antiguos y un patio con naranjos. «Es perfecto», dijo Clara cuando vio el patio. Tocó las hojas de un naranjo con esa ternura que solo se tiene con las cosas de la infancia recuperadas. Mi abuela tenía uno así en su casa de Triana. ¿Hace cuánto que no vuelves? 10 años, desde que Javier y yo nos mudamos a Madrid por su trabajo. Íbamos a volver para las vacaciones, pero... La voz se le quebró apenas. Ya sabes cómo terminó eso. Pasamos la primera tarde caminando por el barrio de Santa Cruz. Callejuelas estrechas donde el sol apenas se filtraba. Casas blancas con rejas de hierro forjado. El olor a azahar mezclado con el de las tapas que salían de los bares. Clara me enseñaba su ciudad con una mezcla de orgullo y melancolía. Aquí Javier me pidió matrimonio, dijo frente a una plaza pequeña con una fuente en el centro. Había una feria de libros antiguos. Él encontró una primera edición de Becker y me la regaló con un anillo dentro. Romántico. Cursi, decían nuestros amigos, pero a mí me gustó. Me miró. ¿Tú fuiste romántico con tu exmujer? No, fui práctico. Le di seguridad financiera, un apellido respetable, una vida cómoda. Nunca le di romance. ¿Y ella? Preguntó Clara. Tampoco. Nuestro matrimonio fue un contrato. Cuando los términos dejaron de convenir, lo cancelamos, civilizadamente. Clara negó con la cabeza. Qué triste. Lo fue, pero no lo supe hasta ahora. Cenamos en un restaurante de la calle Sierpes. Clara pidió salmorejo, yo carrillada de cerdo. Hablamos de todo y de nada, de libros que nos gustaban, de películas que habíamos visto, de esas conversaciones que dos personas tienen cuando quieren conocerse sin hacer preguntas demasiado directas. ¿Tienes miedo?, preguntó ella de repente, entre el plato principal y el postre. ¿De morir? Sí. Lo pensé. Realmente lo pensé. Tenía miedo antes, cuando Ramón me dio el diagnóstico, pero ahora tengo más miedo de desperdiciar el tiempo que me queda. Eso no es miedo a la muerte,
dijo Clara. Es miedo a no haber vivido. ¿No es lo mismo? Pregunté. No. Bebió su vino lentamente. Javier no tuvo miedo cuando murió. Fue instantáneo. Pero yo tengo miedo todos los días de olvidar cómo sonaba su risa. Ese miedo es peor. El sábado amaneció radiante. Clara sugirió ir a la Plaza de España. Tomamos el tranvía como turistas comunes, mezclándonos con familias y grupos de amigos. Cuando llegamos, me detuve impresionado. Había visto fotos, pero la realidad era otra dimensión. Es brutal, murmuré. Espera a verla de cerca. Caminamos por el semicírculo de ladrillos y cerámica que representaba todas las provincias de España. Clara se detuvo frente al Banco de Sevilla, tocó los azulejos con reverencia. Mi abuela me traía aquí de niña, me contaba historias de cada provincia. Decía que España era como una familia grande. A veces peleábamos, pero siempre nos queríamos. Sabia mujer. Murió cuando yo tenía 16. Cáncer de páncreas. Rápido, cruel. Como lo mío. Sí. Nos sentamos en uno de los bancos. El sol caía perfecto sobre el canal donde los turistas paseaban en barcas. Todo era postal. Todo era hermoso. Y entonces llegó. El dolor empezó como siempre, una presión detrás de los ojos. Luego se expandió. El mundo empezó a girar. Me agarré al banco, intentando respirar, pero el aire no llegaba bien. Alejandro. La voz de Clara sonó lejana. Mírame. Respira conmigo. 1, 2, 3. Intenté seguir su voz, pero el dolor era un martillo golpeando mi cráneo desde adentro. Sentí náuseas. Luego nada. Desperté en una habitación blanca. Hospital. Otra vez. Clara estaba a mi lado, hablando con un médico en voz baja. Cuando me vio abrir los ojos, se acercó de inmediato. ¿Cómo te sientes? Como si un camión me hubiera pasado por encima. Perdiste el conocimiento, explicó Clara. Te traje al Hospital Virgen del Rocío. El doctor Núñez es neurólogo. Le expliqué tu situación. El doctor Núñez se acercó. Un hombre de unos 50, con cara amable pero seria. Señor Baltec, ha tenido una crisis importante. El tumor está presionando áreas críticas. Le hemos administrado corticoides y analgésicos, pero necesita entender algo. Viajar en su estado es arriesgado. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque la siguiente crisis podría ser peor. Mucho peor. Miré a Clara. Esperaba ver miedo. Vi determinación. ¿Cuánto tiempo puedo seguir? Pregunté al doctor. Médicamente debería estar en casa, con cuidados constantes. Eso no es lo que pregunté. ¿Cuánto tiempo puedo seguir viajando? El doctor Núñez suspiró. 2 semanas, tal vez 3. Luego su cuerpo ya no aguantará más. Suficiente. Me dieron el alta al día siguiente con una bolsa de medicamentos y advertencias que apenas escuché. Clara y yo volvimos al hotel en silencio. Ya en mi habitación, me senté en la cama mientras ella organizaba los medicamentos en la mesita. Deberíamos volver a Madrid, dijo sin mirarme. No. Alejandro. Te prometí algo, ¿recuerdas? Que cuando llegara el momento volveríamos. Pero ese momento no es ahora. Casi mueres en una plaza turística. Casi, pero no morí. Y tú me salvaste. Finalmente me miró, y entonces la vi. Lágrimas. Clara, que había mantenido la compostura durante la crisis, durante el hospital, durante todo, lloraba. Tengo miedo, susurró. Tengo miedo de perderte como perdí a Javier, de quedarme sola otra vez. Me levanté despacio y la abracé. Ella se aferró a mí como alguien que se ahoga se aferra a un salvavidas. No estás sola. Y cuando me vaya, vas a estar bien.
porque eres la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte. Nadie que es fuerte de verdad se siente así. Nos quedamos abrazados hasta que sus lágrimas se secaron. Cuando se separó, tenía los ojos rojos pero la mirada clara. 2 semanas más, dijo. Luego Madrid. Lo prometo. Trato hecho. Esa noche, sentados en el patio del hotel bajo las estrellas de Sevilla, Clara me contó más sobre Javier, sobre cómo se conocieron, sobre sus planes de tener hijos, sobre los sueños que murieron con él. Y yo le conté sobre mi padre, sobre cómo nunca le dije que no quería la empresa, sobre cómo viví 35 años tratando de ser el hijo que él quería en lugar del hombre que yo era. ¿Y quién eres?, preguntó Clara. Si no eres el heredero Baltec, ¿quién es Alejandro? Sonreí en la oscuridad. Todavía lo estoy descubriendo. Entonces sigamos descubriéndolo juntos. Y supe que había pasado algo entre nosotros en ese hospital de Sevilla, algo que ningún contrato podía definir, algo que el tiempo limitado hacía más intenso en lugar de menos. Por primera vez en mi vida, no estaba solo. Y por primera vez, eso me daba más miedo que la muerte misma. El tren AVE atravesaba la costa mediterránea a 200 kilómetros por hora. Clara dormía con la cabeza apoyada en mi hombro. Afuera, el mar brillaba bajo el sol de noviembre. Llevábamos 5 días desde Sevilla. 5 días en los que no había tenido ninguna crisis grave. Los medicamentos funcionaban. O tal vez era otra cosa. Tal vez era la felicidad. Barcelona apareció en el horizonte como una promesa. Torres que se elevaban hacia el cielo, el azul del Mediterráneo más intenso que en Sevilla. Una ciudad que había visitado 100 veces por negocios, pero que nunca había visto de verdad. Ya llegamos, susurré. Clara abrió los ojos, desorientada por un segundo. Luego recordó dónde estábamos. ¿Estás listo para ver a tu madre? No, pero voy a hacerlo de todos modos. Habíamos hablado durante el viaje sobre lo que significaba esta visita. Mi madre, Dolores Baltec, vivía en la casa familiar de Pedralbes desde que mi padre murió. Una mansión del siglo XIX que ella mantenía como un museo a su matrimonio muerto. No nos habíamos visto en persona desde el funeral de papá hace 7 años. Llamadas breves, cumpleaños olvidados. El tipo de relación que se tiene cuando el amor se convirtió en obligación hace décadas. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Clara. Sí, necesito que vayas. Tomamos un taxi desde Sants hasta Pedralbes, el barrio de mi infancia. Calles anchas, mansiones escondidas tras muros altos, silencio que solo el dinero puede comprar. El taxi se detuvo frente a las puertas de hierro forjado que recordaba de niño. Mi madre abrió la puerta ella misma. 68 años, pero parecía tallada en mármol. Vestido negro, perlas, cabello gris perfectamente peinado. La viuda eterna. Alejandro, dijo. No hijo, no un abrazo, solo mi nombre. Mamá, señalé a Clara. Ella es Clara Navarro, mi enfermera. Algo cambió en los ojos de mi madre. Un destello de algo. Dolor. Reconocimiento. Pasen. La casa olía igual que siempre. Cera de muebles antiguos y perfume francés caro. Dolores nos dio hasta el salón principal, el mismo donde mi padre solía reunirse con socios para hablar de negocios, mientras yo hacía los deberes arriba, tratando de no hacer ruido. ¿Té?, ofreció mi madre. Gracias. Nos sentamos en sofás que costaban más que un coche. Clara a mi lado, mi madre enfrente, estudiándonos como un general evalúa al enemigo. Gramón me llamó, dijo Dolores finalmente.
Me contó sobre tu condición. ¿Y? ¿Y qué esperas que diga? ¿Que llore? ¿Que me derrumbe? Ya enterré a un Baltec. Pudo enterrar a otro. Las palabras me golpearon como bofetadas. Clara tomó mi mano, un gesto pequeño, pero que mi madre notó inmediatamente. ¿Cuánto le pagas?, preguntó Dolores mirando a Clara. Mamá, es una pregunta razonable. Quiero saber cuánto cuesta comprar afecto estos días. Clara se levantó. La tensión en sus hombros era visible. Señora Baltec, con todo respeto, vine aquí porque Alejandro me lo pidió, no porque necesite su aprobación ni su dinero. Y si lo único que va a hacer es herirlo cuando le quedan semanas de vida, entonces prefiero esperar afuera. El silencio que siguió fue denso como niebla. Mi madre miró a Clara con una expresión que no podía descifrar. Luego, para mi absoluta sorpresa, sonrió. Apenas, pero sonrió. «Siéntate», dijo Dolores. «Por favor». Clara vaciló, luego volvió a sentarse a mi lado. «Tu padre habría odiado que trajeras a una desconocida a esta casa», continuó mi madre. «Pero tu padre odiaba muchas cosas, incluyéndose a sí mismo». «¿Por qué dices eso?» «Porque es verdad». Dolores bebió su té con esa elegancia que había perfeccionado en 50 años de matrimonio aristocrático. Tu padre construyó un imperio y olvidó construir una familia. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Tú lo odiabas por eso, ¿verdad? La pregunta me dejó sin aire. No lo odiaba. Mentiroso, dijo mi madre sin crueldad. Claro que lo odiabas. Y tenía razón. Él te robó la vida. Te convirtió en el heredero que nunca quisiste ser. Y yo lo dejé hacerlo porque era más fácil que enfrentarlo. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre llorar. Sin sonido, sin drama. Solo lágrimas silenciosas cayendo por mejillas que nunca mostraban emoción. Cuando murió, continuó ella, me dejó esta casa vacía y 2 hijos que no sabían cómo hablarme. Marcos me odia porque cree que favorecí a tu padre sobre él. Tú me odias porque nunca te protegí de tu padre. Y ambos tienen razón. Yo no te odio, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Deberías. Fui una madre terrible. Clara habló entonces, su voz suave pero firme. Señora Baltec, Alejandro no vino aquí a ajustar cuentas. Vino a despedirse, y tal vez a perdonar, si usted lo deja. Mi madre la miró largamente. ¿Tú lo amas? La pregunta cayó entre nosotras como una bomba. Clara palideció. Yo dejé de respirar. Clara buscó palabras. Sí, lo amo. No lo había dicho antes, no a mí, no en voz alta. Y ahora lo decía frente a mi madre, en el salón donde mi padre tomaba decisiones que cambiaban vidas, donde yo aprendí a esconder lo que sentía. Bien, dijo Dolores. Entonces no eres tan tonta como pensé. Se levantó, caminó hacia una vitrina antigua, sacó una cajita de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo. Simple. Un diamante pequeño en oro amarillo. Este era de mi madre, explicó. Me lo dio antes de casarme. Dijo, el amor verdadero no necesita piedras grandes, solo promesas que duren. Extendió la caja hacia Clara. Tómalo. No puedo aceptar. No es para ti, interrumpió mi madre. Es para que Alejandro te lo dé, si es lo bastante valiente. Me miró entonces. Realmente me miró, como no lo hacía desde que era niño. Tu padre nunca me pidió matrimonio. Nuestras familias arreglaron todo. Firmamos papeles en lugar de promesas. No cometas su error. Si la amas, díselo. Si quieres casarte con ella, pregúntale. No dejes que la muerte sea tu única urgencia.
Tomé la caja con manos temblorosas. El anillo brillaba con la luz que entraba por las ventanas. «Clara», dije, y mi voz sonó más segura de lo que esperaba. Ella me miró con esos ojos grises que habían visto mi peor momento y habían decidido quedarse de todos modos. «¿Sí?» Sé que esto no es romántico. Sé que no tengo tiempo para hacerlo bien, pero ¿te casarías conmigo? ¿Me darías la oportunidad de ser tu esposo, aunque sea por unas semanas? Clara se tapó la boca con las manos. Las lágrimas llegaron sin aviso. «Estás loco». Eso no es un no. «Alejandro, apenas nos conocemos. Han sido 2 semanas». «Han sido las 2 mejores semanas de mi vida», la interrumpí. «Y si pudiera tener 2 más, o 2 años, o 20, los querría todos contigo. Pero solo tengo lo que tengo, y quiero que seas mi esposa, si tú quieres serlo». Clara miró a mi madre, luego a mí, luego al amillo. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». La besé entonces, allí en el salón de mi madre, rompiendo décadas de protocolo y frialdad. Y cuando nos separamos, mi madre estaba sonriendo. Una sonrisa real. «Mañana», dijo Dolores. «Los caso mañana. Conozco a un juez en el ayuntamiento, y luego haremos una comida aquí, pequeña. Solo nosotros 3 y quizás Marcos, si no es demasiado orgulloso para venir». «Mamá, no tienes que...» «Sí tengo», me interrumpió. «Tengo que hacer algo bien antes de que sea demasiado tarde. Déjame hacer esto, por favor». Y ahí estaba, la palabra que nunca pensé escuchar de ella. «Por favor». «Gracias», dije simplemente. Esa noche, Dolores nos llevó a cenar al Lasarte, un restaurante con 3 estrellas Michelin cerca de casa. Hablamos de cosas pequeñas, de Barcelona, de la vida de mi madre, de cómo Clara había crecido en Sevilla. Conversaciones normales que nunca habíamos tenido. Cuando volvimos a la casa, mi madre nos mostró 2 habitaciones preparadas, separadas, por supuesto. Algunas reglas nunca cambian. «Alejandro», llamó mi madre antes de que entrara a mi cuarto. «Ven un momento». La seguí a su estudio, la misma habitación donde mi padre firmaba contratos y tomaba whisky a solas. «Tu padre dejó algo para ti», dijo. «Me pidió que te lo diera cuando llegara el momento». Sacó un sobre del cajón del escritorio. Mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi padre en sus últimos días. «¿Por qué no me lo diste antes?» «Porque era un cobarde», respondió ella con honestidad brutal. «Y porque tenía miedo de lo que dijera. Ábrelo cuando estés listo, o no lo abras nunca. Es tu elección». Tomé el sobre y volví a mi habitación. Me senté en la cama que había sido mía de niño y abrí el papel. «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que soy lo suficientemente cobarde para no decirte estas palabras en persona. Perdóname por eso también. Fui un mal padre, lo sé. Te di una empresa cuando lo que necesitabas era un padre. Te di responsabilidades cuando lo que querías era libertad. Y cuando murió, te dejé solo con el peso de todo lo que construí, sin preguntarte si querías cargarlo. Hay una razón por la que compré aquella casa en Dellà, en Mallorca. Iba a ser nuestro nuevo comienzo. Tu madre, tú, Marcos y yo. Sin la empresa, sin las obligaciones. Solo una familia normal en un pueblo junto al mar. Pero me dio miedo. Miedo de descubrir que sin el trabajo no era nada. Que tú me verías como realmente era. Un hombre vacío que solo sabía hacer dinero. Ahora que me muero, entiendo que el miedo es peor que la verdad. Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Te dejaría ser quien quisiera ser. Te diría que te amo, aunque nunca aprendí cómo. No cometas mi error, hijo. El amor es más fuerte de lo que yo fui capaz de entender. Tu padre, que te amó mal, pero te amó siempre.
Gonzalo. Leí la carta 3 veces. Luego lloré. Por primera vez desde que recibí mi diagnóstico, lloré de verdad. Por mi padre. Por mí. Por todos los años perdidos. Clara me encontró así. No preguntó nada. Solo se sentó a mi lado y me sostuvo mientras el dolor salía en oleadas. Mañana nos casamos, dice cuando pude hablar. Mañana nos casamos, repitió ella. Y por primera vez en mi vida, el mañana me parecía suficiente. Nos casamos 2 días después en una capilla pequeña de Sitges, con vistas al Mediterráneo. Mi madre como testigo. Isabel, la mejor amiga de Clara, que vino desde Madrid en tren nocturno. Y para mi sorpresa, Marcos. Llegó sin avisar, con traje oscuro y una expresión que no supe interpretar. «Vine porque mamá me llamó», dijo cuando lo vi. «No porque te perdone». «No te pedí que me perdonaras». «Bien». La ceremonia duró 15 minutos. El juez era amigo de mi madre desde hace 30 años. Leí los votos 2 veces porque el tumor me hizo olvidar las palabras a mitad. Clara me ayudó, susurrándolas con esa paciencia infinita que solo tienen las enfermeras y las personas que aman de verdad. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», la besé como si fuera el primer y último beso del mundo, porque tal vez lo era. Después hubo una comida en casa de mi madre, paella de mariscos, vino de Priorat, conversaciones normales sobre cosas que nunca habíamos hablado. Marcos se fue temprano, pero antes me dio un sobre. «Es mi regalo de bodas», dijo. «Ábrelo cuando llegues a Mallorca». «¿Cómo sabes que vamos a Mallorca?» «Porque conozco a papá mejor de lo que crees. Y porque conozco a mamá. Ella me contó lo del testamento». Se fue sin decir más. Mi madre nos despidió en la puerta con abrazos que duraron más de lo que esperaba. «Cuídense», dijo, «los dos». Volamos a Mallorca al día siguiente. Palma nos recibió con cielo despejado y olor a sal. Alquilamos un coche y manejamos hasta Dellà, siguiendo la carretera que serpenteaba entre montañas y acantilados. El pueblo apareció como una postal. Casas de piedra dorada, calles estrechas, el azul imposible del mar al fondo. La casa que mi padre había comprado estaba en las afueras, con vista directa al Mediterráneo. 2 pisos, terraza con bugambillas, un olivo centenario en el jardín. La llave estaba donde mi madre dijo que estaría, bajo una maceta de geranios. «Es perfecta», dijo Clara cuando entramos. Y lo era. No como mi piso en Madrid. Esto era un hogar. Muebles simples de madera clara. Cocina con azulejos pintados a mano. Una biblioteca llena de libros que mi padre nunca tuvo tiempo de leer. En el dormitorio principal encontré una foto enmarcada. Mi padre, mi madre, Marcos y yo. Debía tener 6 años. Todos sonreíamos. Él quería empezar de nuevo aquí, dije, sosteniendo la foto. «Y tú lo estás haciendo», respondió Clara. «Por él». Esa noche abrí el sobre que Marcos me había dado. Dentro había documentos legales, el testamento de mi padre, con anotaciones de Marcos en los márgenes, y una carta de mi hermano. «Alejandro, sé que piensas que te odio, y durante mucho tiempo lo hice. Pero mamá me hizo leer el testamento completo, no solo la parte de las acciones, también la parte donde papá dejó esta casa para ti específicamente, y donde explica por qué. Dice que tú eras el único que nunca quiso nada de él, el único que lo habría amado sin el dinero, y que por eso eras el único que merecía tener el lugar donde él quiso ser feliz. Estoy investigando tu matrimonio con Clara. Tengo abogados preparados para demostrar que no estabas en tus cabales cuando firmaste el contrato matrimonial,
que ella se aprovechó de un hombre moribundo, que el testamento debe ser impugnado. Pero después de verte en la boda, no sé. Tal vez papá tenía razón. Tal vez tú sí encontraste algo que vale más que el dinero. De todos modos, los abogados vienen mañana. No puedo detenerlos. Ya está en marcha. Lo siento. Marcos. Las manos me temblaron sosteniendo el papel. ¿Qué dice? Preguntó Clara. Que Marcos va a tratar de anular nuestro matrimonio. Que va a decir que no estaba en condiciones de tomar decisiones. Que te aprovechaste de mí. Clara palideció. ¿Puede hacerlo? Legalmente puede intentarlo. Mi estado mental, el diagnóstico, el matrimonio repentino, un juez podría considerarlo. Entonces lo dejamos, dijo ella de inmediato. Anuló el matrimonio. Me voy. No voy a dejar que pierdas tu herencia por mí. No. Alejandro. No, repetí con más fuerza. Eres mi esposa. Y no me importa lo que diga Marcos o cualquier abogado. No me importa el testamento. Lo único que me importa es que estés conmigo el tiempo que me queda. Los abogados llegaron al día siguiente. 3 hombres de traje con maletines de cuero y sonrisas profesionales. Marcos no vino con ellos, lo que de alguna forma era peor. El que parecía estar a cargo se llamaba Garrido. Puso grabadora en la mesa de la terraza como si esto fuera un interrogatorio. Señor Baltec, solo queremos verificar que usted está tomando decisiones con plena capacidad mental. Tengo un tumor cerebral en etapa terminal, dije. Mi capacidad mental se reduce cada día, pero todavía sé lo que quiero. ¿Y quiere estar casado con la señorita Navarro? Señora Baltec, corregí. Y sí. ¿Incluso sabiendo que ella se beneficiará económicamente de su muerte? Clara se levantó de golpe. Ya es suficiente. No vine aquí por su dinero. Firmé un contrato como enfermera. Me enamoré de él a pesar del dinero, no por él. Eso tendrá que probarlo en corte, dijo Garrido sin inmutarse. Saqué entonces una carpeta que mi propio abogado había preparado antes de salir de Madrid. El testamento actualizado. Clara no lo había visto aún. Lean esto, dije, empujando los papeles hacia ellos. Garrido leyó en voz alta, con creciente incredulidad. Dejo a mi esposa Clara Baltec la casa de Dellá valorada en 380.000 euros, más un seguro de vida por 500.000 euros. El resto de mi patrimonio, estimado en 36 millones de euros, se destinará a la Fundación Baltec de Cuidados Paliativos, con la condición de que ofrezca tratamiento gratuito a pacientes terminales sin recursos. Las acciones de la empresa Laboratorios Baltec serán distribuidas. 80% a la fundación, 20% a mi hermano Marcos Baltec, con la condición de que mantenga su puesto de director general. Mi madre, Dolores Baltec, recibirá una pensión vitalicia de 15.000 euros mensuales. El abogado levantó la vista. ¿Esto es legal? Completamente. Firmado ante notario hace 4 días, con evaluación psiquiátrica que confirma mi plena capacidad mental en el momento de la firma. El doctor que me evaluó está disponible para testificar si es necesario. Pero apenas le deja nada a su esposa. Le dejo lo único que importa, esta casa, y la memoria de que fui feliz aquí. El resto, que sirva para algo útil. Garrido cerró la carpeta lentamente. ¿Su hermano sabe esto? Ahora sí. No va a estar contento. Esperaba mucho más. Que vaya al psicólogo entonces, o que aprenda a vivir con el 20% de una empresa multimillonaria. Creo que sobrevivirá. Los abogados se fueron media hora después. Clara y yo nos quedamos en la terraza, viendo el atardecer pintar el mar de oro y púrpura. No tenías que hacer eso, dijo ella finalmente. Sí tenía. Mi padre construyó un imperio y murió solo. Yo prefiero morir con apenas nada y contigo a mi lado. ¿Tienes esta casa? No es apenas nada. Es perfecta, como tú. Esa noche el dolor volvió.
Peor que en Sevilla, mucho peor. Clara me inyectó morfina, me sostuvo la cabeza mientras vomitaba, me limpió con toallas frías cuando la fiebre llegó. No llamó a ningún hospital. No me presionó para volver a Madrid. Solo estuvo ahí. Cuando el dolor pasó, cerca del amanecer, me encontró sentado en la terraza mirando el mar. «Quedan días», dije. «No semanas, lo sé». «Lo sé», respondió ella. «Llamamos al doctor. Volvemos a Madrid como prometiste». Clara se sentó a mi lado, tomó mi mano. La luz del amanecer hacía que sus ojos grises parecieran de plata. «¿Tú quieres volver?» «No. Quiero morir aquí, viendo este mar, contigo». «Entonces nos quedamos», dijo simplemente. «Rompo mi promesa y me quedo contigo hasta el final». Y supe que había encontrado algo que mi padre nunca tuvo. No un imperio, no una fortuna. Solo una persona dispuesta a romper todas las promesas del mundo para quedarse a mi lado cuando más la necesitaba. El amor verdadero no necesita piedras grandes, solo promesas que duren para siempre, aunque para siempre sea solo una semana más. Los últimos días llegaron como olas, suaves al principio, luego cada vez más fuertes, hasta que me arrastraron bajo el agua. El lunes todavía podía caminar hasta la terraza. El martes necesité que Clara me ayudara. El miércoles, el mundo empezó a desdibujarse en los bordes. Los colores se volvieron menos brillantes, los sonidos más lejanos. ¿Me ves?, preguntaba Clara cada mañana. Sí, mentía, porque su rostro era ya una mancha borrosa de piel y cabello castaño. Pero la veía con otros sentidos: el tacto de sus manos, el olor a lavanda de su champú, la calidez de su presencia. El jueves olvidé su nombre por un momento. 5 segundos de terror absoluto, donde no supe quién era la mujer que me sostenía la cabeza mientras tomaba agua. «Clara», dijo ella con suavidad, sin pánico. «Soy Clara, tu esposa». «Clara», repetí, y el mundo volvió a tener sentido. No hablamos de volver a Madrid. No llamamos a doctores. Solo existíamos en una burbuja hecha de morfina y atardeceres, de manos entrelazadas y silencios que no necesitaban palabras. El viernes me despertó temprano. Todavía estaba oscuro afuera. Las estrellas brillaban sobre el Mediterráneo como diamantes en terciopelo negro. «Necesito ver el amanecer», le dije. «¿Estás seguro? Hace frío». «Necesito verlo. Uno más». Me ayudó a levantarme. Me envolvió en una manta. Me llevó a la terraza como si fuera de cristal, como si pudiera romperme con cualquier movimiento brusco. Y tal vez podía. Nos sentamos en las sillas de mimbre que mi padre había comprado pensando en mañanas como esta. El aire olía a sal y romero, a vida. «¿Qué hora es?», pregunté. «Las 6:15. El sol sale en 20 minutos. Cuéntame cosas. Quiero escuchar tu voz». Y Clara habló. Me contó sobre su infancia en Sevilla, sobre la abuela que le enseñó a cocinar torrijas, sobre Javier y cómo la hacía reír hasta llorar, sobre el día que decidió ser enfermera porque quería que la muerte fuera menos solitaria para la gente. «Lo conseguiste», dije cuando terminó. Conmigo lo conseguiste. El cielo empezó a cambiar. Negro a azul profundo a violeta, violeta a rosa. «Ya empieza», susurró Clara. Forcé mis ojos a enfocarse. La línea del horizonte se hizo dorada, luego naranja. Luego el sol apareció, un círculo de fuego subiendo del mar como si naciera del agua misma. «Es hermoso», logré decir. «Lo es». «¿De qué color es?». Porque mis ojos ya no distinguían bien. Todo era luz y sombra, formas sin detalles.
Dorado, describió Clara, su voz quebrándose apenas. Como el trigo maduro, con bordes de rosa y naranja. El mar lo refleja todo. Parece que hay dos soles, uno en el cielo, uno en el agua. Dos soles para dos vidas, murmuré. La que viví antes de conocerte y la que viví después. Alejandro, no llores todavía. Déjame disfrutar esto. Nos quedamos ahí mientras el sol subía, mientras el mundo se llenaba de luz. Sentí su mano en la mía. Sentí el calor del sol en mi cara. Sentí paz. Gracias, dije. ¿Por qué? Por quedarte, por amarme, por darme la mejor vida que pude tener en el peor momento posible. Clara me besó entonces, suave, como un suspiro. Tú me la diste a mí también. El resto del viernes pasó en una neblina. Dormí mucho. Cuando despertaba, Clara estaba siempre ahí, leyéndome a Lorca, cantándome canciones de su infancia, sosteniéndome la mano. Al atardecer le pedí que me llevara a la terraza otra vez. Quería ver el sol ponerse. Quería simetría. Esta vez casi no podía ver nada, solo manchas de color, naranja, púrpura, dorado fundiéndose en oscuridad. Descríbemelo, pedí, y Clara lo hizo. Me pintó el atardecer con palabras, el sol cayendo como una moneda de oro en el mar, las nubes teñidas de rosa y violeta, las primeras estrellas apareciendo tímidas en el cielo que se oscurecía. Es perfecto, dije cuando terminó. Como tú. Intenté reírme, pero solo salió un sonido débil. Mentirosa. Nunca fui perfecto. Para mí sí. Esa noche el dolor fue menos, como si mi cuerpo supiera que ya no valía la pena pelear. Clara me dio morfina de todos modos. Me acostó en nuestra cama. Se acurrucó a mi lado. Lee algo, le pedí. Abrió el libro de Lorca que había encontrado en la biblioteca de mi padre. Leyó Canción de jinete. Córdoba, lejana y sola. Su voz era música, era hogar, era todo lo que necesitaba escuchar. Intenté decir te amo, pero las palabras no salieron bien. Solo sonidos, sílabas rotas. Lo sé, dijo ella como si hubiera entendido perfectamente. Yo también te amo. Cerré los ojos, no de cansancio, de gratitud, porque había vivido 35 años en la oscuridad y encontré la luz en las últimas semanas, porque conocí el amor verdadero cuando menos lo esperaba, porque morí en los brazos de alguien que eligió amarme sin condiciones, sin tiempo suficiente, sin promesas de futuro. Duerme, cariño, susurró Clara. Estoy aquí, siempre estaré aquí. Y dejé ir. No hubo dolor, no hubo miedo, solo la sensación de flotar, de ser ligero, de ser libre. Lo último que sentí fue su mano en la mía. Lo último que escuché fue su voz diciendo mi nombre. Y entonces solo hubo paz. Un año después. Me despierto cuando el sol apenas empieza a pintar el cielo. Costumbre, promesa, ritual. Me pongo la bata que Alejandro me regaló nuestra última semana juntos. Salgo a la terraza con café en una taza que dice «Mejor esposa del mundo». Su último regalo de broma, comprado online 3 días antes de morir. El mar está tranquilo hoy, azul profundo bajo el cielo que se aclara. Las gaviotas gritan sus saludos matutinos. La bugambilla que planté ha crecido tanto que casi cubre la barandilla. Miro el amanecer como lo hago cada mañana desde hace un año. Buenos días, mi amor. Digo en voz alta, porque ya no me importa si los vecinos piensan que estoy loca. Hoy voy a Palma, el grupo de apoyo para viudas. Somos 8 ahora, 3 nuevas este mes. El sol sube lentamente, oro y rosa, hermoso como siempre.
Tu madre viene mañana. Trae fotos de cuando eras niño. Dice que quiere que las tenga yo, que son parte de ti y ahora soy familia. Una pausa, un sorbo de café. Marcos llamó la semana pasada. La fundación lanzó el programa de medicamentos gratuitos para pacientes terminales. Lleva tu nombre. Programa Alejandro Baltec de Dignidad en Cuidados Paliativos. Lloré cuando me lo contó. Él también, creo, aunque no lo admitió. El sol está completamente arriba ahora. El día ha comenzado oficialmente. No he conocido a nadie nuevo. No creo que vaya a hacerlo. 2 meses contigo me dieron más amor del que algunas personas tienen en toda una vida. No necesito más. Te tengo a ti en cada amanecer. Me levanto. Toco la barandilla donde sus manos descansaban. Planté el olivo en tu tumba ayer, el que elegiste tú mismo, ¿recuerdas? Dijiste que los olivos viven cientos de años en España, que querías ser un árbol cuando murieras, algo que diera sombra y fruto y belleza. Sonrió a pesar de las lágrimas. Estoy viviendo, Alejandro, como me hiciste prometer. Vivo por los dos. Cada amanecer es por ti, cada atardecer también, y todo lo que hay en medio. El viento mueve mi cabello. Casi puedo imaginar que es su mano. Te amo. Digo al mar, al sol, al cielo. Siempre te amaré. Y entro a empezar otro día en el hogar que él me dejó. Sola, pero nunca solitaria. Viuda, pero nunca vacía. Porque el amor verdadero no muere cuando el corazón deja de latir. Solo cambia de forma. Y sigue siendo suficiente. Gracias por escuchar El Último Amanecer. ¿Qué les pareció la historia de Alejandro y Clara? Cuéntenme en comentarios. Si les emocionó, compartan y dejen su like. Suscríbanse para más historias. ¿Desde dónde nos escuchan? Todos los relatos están en la descripción. Mucha salud y buen ánimo siempre.